Nunca pensé que mis propios hijos decidirían mi futuro sin mí, como si fuera solo un fantasma en mi propia vida. Las expresiones de sus rostros cuando los descubrí con esa lista fueron más frías que el aire cortante del invierno chilango afuera de la ventana de mi departamento en la Roma Norte. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir, y si por un segundo esto les suena familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y a los 72 años creía entender el ritmo de la familia, pero algunas mañanas despiertas y descubres que has estado viviendo el guión de otra persona para tu propia vida. Ese martes de febrero fue uno de esos días que divide el tiempo en un antes y un después. El viejo radiador de mi departamento en la Roma Norte silbaba su melodía familiar, mezclándose con los sonidos distantes del Distrito Federal despertando. El café goteaba lentamente en la cafetera mientras me quedé parada en la ventana de mi cocina, viendo a la gente apurarse por la avenida Álvaro Obregón, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado del altiplano. El departamento olía al pan tostado de ayer y al suave aroma de lavanda de las bolsitas que guardaba en los cajones de mi cómoda, un hábito de mi madre que nunca había abandonado. Mis dedos trazaron el borde de una fotografía pegada al refrigerador. Mis hijos, Roberto y Carmen, sus rostros brillantes con la alegría de la mañana navideña de hace 15 años. Cuando todavía me miraban como si importara. Estaba revolviendo mi café cuando sonó mi celular. Un mensaje de Carmen, simple, frío. Junta familiar esta noche, 7 de la tarde. No cocines, vamos a pedir unos tacos. No era, ¿te gustaría acompañarnos? ¿O, ¿puedes venir? Solo instrucciones, como si fuera empleada convocada para un turno. Dejé mi taza demasiado fuerte sobre el mostrador, el café salpicando. El sonido resonó en mi cocina vacía, rebotando en paredes que habían sido testigo de décadas de risas, discusiones y momentos silenciosos de una familia que una vez se sintió completa. Ahora esas paredes parecían burlarse de mí con su silencio. El día se arrastró como miel espesa. Me encontré ordenando cuartos que ya estaban limpios, doblando ropa que no necesitaba doblarse, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente vagaba a lugares que trataba de no visitar. ¿De qué se trataba esta junta? ¿Por qué el mensaje de Carmen se sintió más como una citación que como una invitación? Para las 6:30 ya estaba vestida con mi suéter azul marino bueno, el que Roberto una vez dijo que resaltaba mis ojos, sentada junto a la ventana, esperando ver sus coches. Los faroles se encendieron, proyectando largas sombras sobre la banqueta. Febrero en la Ciudad de México tiene una manera de hacer que todo se sienta crudo e implacable, y esa tarde no fue la excepción. Carmen llegó primero, su Tsuru negro estacionándose con la eficiencia que marcaba todo lo que hacía. Era mi primogénita, de 45 años ahora, con la mandíbula determinada de su padre y ojos que podían cortar cristal cuando se concentraba en los negocios. Detrás llegó la Suburban roja de Roberto, con música sonando desde adentro hasta que apagó el motor. Mi niño, de 42 años, pero aún cargando esa confianza casual que había encantado a maestras y lo había sacado de problemas toda su vida. Subieron mis escaleras con determinación, no con la familiaridad casual de hijos visitando a su madre. Los tacones de Carmen repicaron contra cada escalón como una cuenta regresiva. Las llaves de Roberto tintinearon en un ritmo que sonaba impaciente. Cuando abrí la puerta, sus sonrisas eran del tipo que la gente usa en funerales. Educadas, distantes, necesarias. «Hola, ma». Carmen me besó la mejilla, pero sus labios apenas tocaron mi piel. «Te ves bien». Roberto me apretó el hombro con una mano mientras revisaba su teléfono con la otra. «¿Qué tal, ma? Perdón que llegamos unos minutos tarde. El tráfico de Polanco para acá estaba del terror». Se movieron por mi espacio como si fuera suyo. Roberto se dirigió directo al sillón. Carmen puso su bolsa en mi mesa del comedor con un golpe suave que de alguna manera sonó definitivo. Les ofrecí café, té, cualquier cosa para extender las cortesías normales, pero Carmen me desechó con la mano. «Necesitamos platicar», dijo, y esas 4 palabras golpearon mi pecho como un golpe físico. Me acomodé en mi sillón gastado.
el que se había moldeado a mi cuerpo durante años de lectura vespertina y café matutino. Mis manos encontraron los parches familiares donde la tela se había adelgazado, puntos suaves que se habían convertido en mis piedras de la preocupación sin darme cuenta. ¿De qué se trata esto?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada, una de esas conversaciones silenciosas que tienen las parejas casadas, excepto que estos eran mis hijos, y yo era de alguna manera la extraña en mi propia sala. «Ma», comenzó Carmen, su voz tomando el tono que usaba con sus hijas adolescentes cuando habían quebrantado el toque de queda. «Estamos preocupados por ti». Roberto asintió, finalmente levantando la vista de su teléfono. «Te estás poniendo mayor. Y este departamento, las escaleras, estar sola aquí arriba, ya no es seguro». Sentí algo frío asentarse en mi estómago. «Estoy bien. He estado bien durante 2 años desde que tu padre se fue a vivir a Cuernavaca con su novia. Puedo cuidarme sola». «¿En serio puedes?». Las palabras de Carmen fueron filosas, precisas. «La señora Hernández del piso de abajo me llamó la semana pasada. Dijo que te oyó caerte en el baño. El calor inundó mi cara. Eso fue apenas un tropezón, y me agarré de la toallera. No soy una inválida». «Todavía no», dijo Roberto en voz baja, y esa sola palabra colgó en el aire como humo de un fuego que apenas comenzaba. Carmen metió la mano en su bolsa y sacó una carpeta manila, gruesa con papeles. La puso en la mesa de centro entre nosotros como evidencia en un juicio al que no sabía que estaba asistiendo. «Hemos estado investigando», dijo. «Hay una casa de asistencia preciosa en Satellite, Villa Dorada. Tienen actividades, personal médico en el lugar, y sería mucho más seguro». Se me secó la boca. «¿Casa de asistencia?» «Es hermosa, ma. Fuimos a verla el fin de semana pasado. Los cuartos son pequeños pero eficientes, y tendrías gente a tu alrededor todo el tiempo. No más preocupaciones sobre caerte o olvidarte de comer o... ¿Olvidarme de comer?». Mi voz se quebró. «¿Cuándo me he olvidado de comer?». Roberto se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «No se trata de lo que has hecho mal. Se trata de prevenir problemas antes de que pasen. Y honestamente, la situación económica hace esto necesario de todos modos». «¿Qué situación económica?». La expresión de Carmen se suavizó de una manera que se sintió condescendiente. «Ma, ¿sabes cuánto dinero gastas cada mes solo manteniendo este departamento? La renta, los servicios, los mandados para una persona. En Villa Dorada, todo estaría incluido en un pago, y de hecho costaría menos de lo que gastas ahora». Me quedé viendo la carpeta, temerosa de tocarla, pero incapaz de apartar la mirada. «¿Fueron a ver lugares sin mí?». «Queríamos asegurarnos de encontrar buenas opciones antes de preocuparte con detalles», dijo Roberto. «Estamos tratando de cuidarte». Las palabras «cuidarte» resonaron en mi cabeza, pero no sonaron como amor. Sonaron como administración, como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona que considerar. «No me quiero mudar», dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Carmen suspiró. «Ma, sé que el cambio da miedo, pero esto es lo mejor. Hemos pensado en esto muy cuidadosamente». «¿Hemos?». Miré entre mis hijos, estos adultos que había criado, alimentado, por los que me había sacrificado. «¿Qué hay de lo que yo pienso que es mejor para mí?». «No estás pensando claramente sobre esto», dijo Roberto. «Estás siendo emocional en lugar de práctica». «Emocional». La palabra dolió porque descartaba todo lo que estaba sintiendo como irracional, infantil. Pensé en todas las veces que me habían llamado emocional cuando expresaba opiniones que diferían de las suyas, cuando había sugerido que me visitaran más seguido, cuando les había pedido que no hicieran planes para las fiestas sin consultarme primero, cuando me había preguntado en voz alta si podrían considerar mis sentimientos antes de tomar decisiones que me afectaban. «¿Ya firmaron papeles?», pregunté. Carmen y Roberto se miraron otra vez, y en esa mirada vi la verdad antes de que cualquiera de ellos hablara. «Dimos un depósito», dijo Carmen en voz baja. «Reembolsable, por supuesto, pero estos lugares se llenan rápido, y no queríamos perder la oportunidad». Mi corazón latió tan fuerte que pude oírlo en mis oídos. Habían puesto dinero, me habían comprometido a un futuro, sin preguntarme, sin siquiera decirme que lo estaban considerando. «¿Cuándo?», susurré.
El viernes pasado, dijo Roberto, después de que visitamos la instalación. El viernes pasado. Mientras yo había estado haciendo el mandado, planeando comidas que no iban a comer, organizando mi hogar como me gustaba, mis hijos habían estado firmando papeles que cambiarían todo sobre cómo vivía. Me levanté, mis piernas temblorosas pero determinadas. Necesitaba moverme, caminar de un lado a otro, hacer algo con la energía que se estaba acumulando dentro de mí como vapor en una tetera. No tenían derecho, dije, mi voz más fuerte ahora. Comenzó Carmen. No tenían derecho a tomar decisiones sobre dónde vivo sin hablar conmigo primero. Me volteé para enfrentarlos, estos extraños que se parecían a mis hijos. Esta es mi casa, mi vida, mi decisión. La paciencia de Roberto se estaba agotando. Pude verlo en la manera en que se tensó su mandíbula. Está siendo dramática. No se ha decidido nada permanentemente. Solo estamos tratando de planear con anticipación, dando depósitos y viendo instalaciones y teniendo juntas sobre mi futuro a las que no estoy invitada. Estás invitada ahora, dijo Carmen, señalando hacia la carpeta. Mira los folletos, mira las fotos. Realmente está muy padre. Pero no quería ver fotos de la idea de alguien más sobre dónde debería pasar mis años finales. Quería ver mi propia cocina, donde había hecho pasteles de cumpleaños y galletas navideñas, y colaciones de medianoche para sesiones de tarea. Quería ver mi recámara, donde había cuidado niños enfermos y escondido regalos navideños y llorado en mi almohada cuando su padre se fue. No voy a ver, dije, y no me voy a ir. La temperatura en el cuarto pareció bajar 10 grados. La cara de Carmen se endureció, toda pretensión de preocupación gentil evaporándose. No estás siendo razonable. Estamos tratando de ayudarte, y estás actuando como si fuéramos tus enemigos. ¿Lo son? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Roberto se levantó, su altura de repente sintiéndose intimidante en mi sala pequeña. Ya estuvo bueno. Somos tus hijos. Te amamos. Todo lo que estamos haciendo es porque nos importa tu bienestar. ¿Mi bienestar? ¿O su conveniencia? Las palabras colgaron en el aire como un desafío. La cara de Carmen se enrojeció, y los ojos de Roberto se pusieron fríos de una manera que me recordó incómodamente a su padre durante nuestros peores años de peleas. Esta conversación se acabó, dijo Carmen levantándose y recogiendo su carpeta. Te vamos a dar tiempo para que pienses en esto racionalmente. ¿Y luego qué? Si sigo diciendo que no, ¿me van a pasar por encima de todos modos? Ninguno de los dos contestó, pero su silencio fue respuesta suficiente. Se fueron como habían llegado, con propósito y eficiencia. Los tacones de Carmen repicaron escaleras abajo, las llaves de Roberto tintinearon, las puertas de coches se azotaron, los motores arrancaron, y luego estuve sola otra vez en mi departamento, que de repente se sintió menos como hogar, y más como una prisión de la que estaba a punto de ser desalojada. Me senté de vuelta en mi silla y me quedé viendo el lugar en la mesa de centro donde había estado la carpeta. La madera estaba más oscura ahí, un rectángulo perfecto donde años de poner tazas de café habían dejado marcas permanentes, como evidencia de todas las pequeñas decisiones diarias que habían hecho este espacio mío. Esa noche, no pude dormir. Caminé por mi departamento en la oscuridad, dejando que mis dedos se deslizaran sobre superficies que conocía de memoria. El mostrador de la cocina donde le había enseñado a Carmen a quebrar huevos sin que cayera cáscara. El alféizar donde una vez habían estado exhibidos los proyectos de arte de tercer año de Roberto. La librería que había construido yo misma después del divorcio, determinada a probar que no necesitaba a nadie para colgar repisas o arreglar cosas o cuidarme. Pero tal vez había estado equivocada. Tal vez sí necesitaba a alguien que me cuidara, solo que no de la manera que mis hijos pensaban. A la mañana siguiente, llamé a mi hermana Rosa en Guadalajara. Rosa, que era 3 años mayor que yo y había estado peleando con sus propios hijos sobre asuntos similares. Piensan que somos tontas, dijo Rosa después de que le conté sobre la junta. Piensan que cumplir 70 significa que nuestros cerebros se nos salieron por las orejas. Tal vez tienen razón, dije, viendo por la ventana de mi cocina a la gente apurándose al trabajo, a la escuela, a vidas que se sentían más seguras que la mía. Esperanza. La voz de Rosa era feroz. No te atrevas.
No te atrevas a dejar que te convenzan de que querer tomar tus propias decisiones es irrazonable. Pero la duda era algo traicionero. Se metía durante los momentos silenciosos y susurraba verdades feas. Tal vez estaba siendo dramática. Tal vez era demasiado vieja para vivir sola. Tal vez mis hijos sabían lo que era mejor para mí mejor de lo que yo misma lo sabía. Pasé la mañana investigando Villa Dorada en línea. Carmen tenía razón. Se veía bonito, limpio, seguro, lleno de gente de mi edad participando en actividades y sonriendo para la cámara. Pero viendo esas fotos de archivo de extraños canosos, no pude imaginarme entre ellos. No pude imaginar mi vida reducida a tiempo de manualidades y noches de lotería y comedores comunales donde comería con gente que nunca había elegido conocer. Para la tarde, me había convencido de que tal vez no estaría tan mal. Tal vez el cambio era exactamente lo que necesitaba. Tal vez mis hijos tenían razón, y yo estaba siendo egoísta al aferrarme a un departamento que probablemente era demasiado para mí de todos modos. Casi estaba lista para llamar a Carmen y decirle que vería los folletos cuando encontré la lista. Había estado limpiando mi escritorio, buscando mis papeles del seguro para ver qué tipo de costos de mudanza podrían estar cubiertos, cuando saqué una carpeta con boletas escolares viejas de Roberto, que había guardado sin razón particular. Atorada entre su boleta de 5º año y un dibujo que había hecho de nuestro perro de la familia, había un papel que no reconocía. Estaba escrito a mano con la letra ordenada de Carmen, pero el encabezado hizo que se me helara la sangre. Transición de Ma. Puntos de acción. Me hundí en la silla de mi escritorio y leí. 1. Visitar 3 instalaciones. Seleccionar mejor opción. Hecho. Villa Dorada. 2. Dar depósito para apartar cuarto. Hecho. 30,000. 3. Investigar valor de venta de muebles y coleccionables de Ma. 4. Contactar compañía de venta de casa para avalúo. 5. Empacar fotos y artículos personales que querrá conservar. Límite. 2 cajas. 6. Cancelar su contrato de renta efectivo. 1 de junio. 7. Transferir servicios a nombre de Roberto para ordenar, limpiar. 8. Establecer poder notarial para decisiones financieras. 9. Programar junta para discutir transición. Hecho. Al final, en la letra más desordenada de Roberto. La vajilla antigua de Ma podría valer 50,000 plus. Verificar con casa de subastas. Sus joyas también podrían ser valiosas. Hacer que las avalúen. Leí la lista 3 veces, cada lectura haciéndola sentir más real y más imposible. No solo habían visitado instalaciones y dado un depósito, habían planeado cada detalle de desmantelar mi vida. Habían puesto precio a mis posesiones como si ya estuviera muerta. Habían puesto fechas para terminar mi contrato de renta que nunca había acordado terminar. Y lo habían hecho todo sin mí. La vajilla que habían evaluado era de mi abuela, pasada por 3 generaciones de mujeres en mi familia. Las joyas que querían tasar incluían el anillo de bodas de mi madre y un collar de perlas que mi padre me había dado cuando me gradué de la universidad. Estas no eran solo objetos para vender, eran pedazos de mi historia. Conexiones con gente que había amado que ya no estaba aquí para hablar por sí misma. Pero lo que más dolía era la eficiencia clínica de todo. Límite 2 cajas de artículos personales. Toda una vida de acumular recuerdos, fotografías, libros, cartas, pequeños tesoros de viajes y celebraciones y días ordinarios que habían parecido lo suficientemente significativos para guardar, todo reducido a 2 cajas. Puse el papel en mi escritorio con manos temblorosas. Esto no era discusión o planeación, esto era ejecución. Habían decidido cómo se vería mi vida y habían comenzado el proceso de hacerlo realidad, con o sin mi consentimiento. Sonó el teléfono. El nombre de Carmen apareció en el identificador de llamadas. «Hola, mija», dije, mi voz sonando sorprendentemente normal. «Hola, ma. ¿Cómo te sientes hoy?» Sobre nuestra conversación de anoche. Miré la lista, todas las decisiones que habían tomado sobre mí, para mí, sin mí. «Estoy pensando», dije. «Qué bueno. Sé que es un gran cambio, pero realmente creo que te va a encantar Villa Dorada una vez que le des una oportunidad. De hecho, estaba pensando que podríamos manejar para allá este fin de semana y hacer un recorrido. ¿Te funcionaría el sábado?» «Sábado».
para ver el lugar al que ya me habían comprometido, para caminar por cuartos en los que ya habían decidido que viviría, para conocer personal que tal vez ya tenía mi nombre en su lista de residentes. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero Ma, no pienses demasiado tiempo, ¿ok? Estos lugares realmente se llenan, y no nos gustaría que perdieras esta oportunidad. Después de que colgamos, me quedé viendo la lista hasta que las palabras se difuminaron juntas. Pensé en todas las maneras en que había fallado como madre, que esto se sintiera como venganza apropiada. Todas las veces que había sido demasiado estricta, o demasiado permisiva, demasiado involucrada, o demasiado distante. Todas las decisiones que había tomado que habían formado a estos niños que ahora me veían como un problema que administrar, en lugar de una persona que consultar. Pero entonces recordé algo que Rosa había dicho años atrás, cuando estábamos lidiando con el envejecimiento de nuestros padres. Lo más difícil no es verlos envejecer. Es recordar que todavía son personas con sus propias mentes y sentimientos y deseos. No solo cuerpos que necesitan mantenimiento. Leí la lista una vez más, y esta vez, en lugar de ver mis fallas como madre, vi la falla de mis hijos para verme como una persona completa que merecía respeto y autonomía. Esto no era amor. Esto era administración. Esto no era cuidado. Esto era control. Doblé la lista cuidadosamente y la puse en mi bolsa. Luego, me senté en mi mesa de cocina con una pluma y papel y comencé a hacer mi propia lista. El primer punto que escribí fue: encontrar un abogado. El segundo fue: cambiar todas mis contraseñas. El tercero fue: averiguar qué es lo que realmente quiero. Por primera vez en meses, tal vez años, me dormí fácilmente esa noche. No porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque había aceptado que eran mis problemas que resolver. Los siguientes días pasaron en una neblina extraña de normalidad. Carmen llamó una vez para ver cómo estaba. Roberto me mandó un mensaje preguntando si necesitaba algo del súper. Les contesté como siempre lo hacía, educada y amable, sin dar indicación de que había encontrado su documento de planeación secreta o que todo había cambiado. Pero todo había cambiado. Veía mi departamento de manera diferente ahora, no como una carga, sino como mi decisión. Noté la luz matutina que entraba por la ventana de mi recámara justo bien para leer. Aprecié los sonidos familiares de mi edificio. La manera en que la televisión de la señora Hernández murmuraba a través de las paredes y el perro del señor Rodríguez ladraba saludos cuando pasaba por su puerta. También comencé a notar cosas sobre mis hijos que había estado demasiado ansiosa por complacer para ver claramente antes. Cómo Carmen siempre se las arreglaba para estar ocupada cuando yo llamaba, pero esperaba que estuviera disponible cuando ella necesitaba algo. Cómo Roberto me visitaba más seguido cuando necesitaba dinero que cuando simplemente quería verme. Cómo ambos habían gradualmente dejado de pedir mi opinión sobre cualquier cosa y habían comenzado simplemente a informarme de decisiones que habían tomado en mi nombre. ¿Cuándo me había vuelto tan prescindible en mi propia vida? El jueves, fui a ver a un abogado, Clara Martínez, una abogada especialista en derecho de adultos mayores, cuya oficina estaba en una casa colonial convertida a 20 minutos de mi departamento. Su sala de espera era cálida y cómoda, con sillas suaves y jazz sonando suavemente de fondo. Cuando me llamó a su oficina, me sorprendió lo joven que se veía, probablemente de la edad de Carmen, pero con ojos bondadosos y un apretón de manos que se sintió genuino. Le conté sobre la lista, sobre el depósito, sobre la sensación de que mis hijos estaban tomando decisiones sobre mi futuro sin incluirme en el proceso. Esperaba que me dijera que estaba exagerando o siendo dramática. En lugar de eso, escuchó cuidadosamente y tomó notas. ¿Cómo es su relación con sus hijos de otra manera?, preguntó. Lo pensé. Complicada. Son buenas personas, creo. Pero me ven como alguien a quien necesitan cuidar en lugar de alguien a quien quieren incluir. Asintió. Desafortunadamente, eso es más común de lo que debería ser. Los hijos adultos a menudo comienzan a tomar decisiones por sus padres con buenas intenciones, pero sin realmente consultar al padre sobre lo que realmente quiere. ¿Lo que están haciendo es legal? Si no ha firmado ningún documento de poder notarial, entonces no. No pueden tomar decisiones vinculantes sobre dónde vive o cómo gasta su dinero.
pero pueden presionarla. Y pueden hacer que sea muy difícil resistir si no tiene su propio sistema de apoyo y protecciones legales en su lugar. Sistema de apoyo. Pensé en mi vida y me di cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi círculo. Rosa, en Guadalajara. La señora Hernández, que mayormente se comunicaba a través de miradas preocupadas y español entrecortado. Algunos conocidos del súper y la biblioteca. ¿Cuándo me había vuelto tan aislada que mis hijos se sentían como mi única opción para ayuda y guía? ¿Qué me recomendaría? Pregunté. Clara se reclinó en su silla. Primero, nos aseguramos de que todos sus documentos legales estén en orden y que no se puedan tomar decisiones sin su consentimiento explícito. Luego trabajamos en construir una red de apoyo más amplia para que tenga opciones. Finalmente, documentamos sus deseos claramente para que nadie pueda reclamar que están actuando en su mejor interés si en realidad están yendo contra lo que usted ha declarado explícitamente que quiere. Caminando a casa desde su oficina, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No esperanza de que mis hijos cambiarían o de que nuestra relación mejoraría mágicamente, sino esperanza de que no tenía que aceptar su versión de cómo debería verse mi vida. Esa tarde, Carmen llamó. Ma, nos hice una cita para ver Villa Dorada el sábado a las 10 de la mañana. ¿Paso por ti a las 9:30, va? Miré alrededor de mi cocina, la luz del atardecer entrando por mis ventanas, las marcas de tazas de café en mi mesa y las fotografías en mi refrigerador y las pequeñas evidencias de una vida vivida bajo mis propios términos. No puedo el sábado, dije. Hubo una pausa. ¿Por qué no? Tengo otros planes. ¿Qué otros planes? La pregunta salió más filosa de lo que probablemente pretendía, pero reveló algo importante. Carmen no podía imaginar qué podría tener que hacer que fuera más importante que el horario que había hecho para mí. Voy a tomar café con una amiga, dije. No era exactamente cierto todavía, pero decidí que lo haría cierto. Llamaría a la señora Hernández y vería si quería sentarse en el lobby y tomar café y practicar inglés. O iría a la biblioteca y encontraría a alguien con quien hablar. O simplemente me sentaría en un café sola y leería un libro, porque eso era lo que quería hacer con mi sábado por la mañana. Ma, esto es importante. ¿No puedes cambiar tus planes? ¿No podemos cambiar la cita? Otra pausa, más larga esta vez. Está bien, veré si tienen algo abierto el domingo. De hecho, dije, sorprendiéndome con mi audacia, preferiría visitar por mi cuenta primero. Si decido que me interesa, entonces podemos ir juntas. ¿Sola? La voz de Carmen subió. Ma, necesitas a alguien contigo para hacer las preguntas correctas y asegurarse de que entiendes todo lo que te están diciendo. Tengo 72 años, no 7. Creo que puedo manejar una conversación sobre dónde podría querer vivir. El silencio del otro lado del teléfono se extendió más de lo cómodo. Cuando Carmen habló otra vez, su voz estaba cuidadosamente controlada. Por supuesto que puedes. Solo pensé que podrías querer apoyo. Sí quiero apoyo. Quiero apoyo para cualquier decisión que tome. No apoyo para la decisión que ya tomaron por mí. Después de que colgamos, me di cuenta de que mis manos estaban temblando, pero no de miedo, de adrenalina, del subidón de defenderme de una manera que no había hecho en años. Esa noche, llamé a Rosa. Encontré una lista, le dije, de todas las decisiones que han tomado sobre mi futuro. ¿Sin ti? Sin mí. Le leí los puntos, y con cada uno, escuché su respiración entrecortarse. Esperanza, dijo cuando terminé. Eso no es amor. Eso ni siquiera es bondad. Eso es tratarte como una niña que no puede ser confiada con su propia vida. Tal vez no puedo ser, dije. Tal vez saben algo que yo no. Para. La voz de Rosa era feroz. Para de hacer eso. Para de poner excusas por ellos. Los criaste para ser adultos independientes que pudieran tomar sus propias decisiones. Ahora necesitan respetarte como un adulto independiente que puede tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué si tomo las decisiones equivocadas? Entonces serán tus decisiones equivocadas que tomar. Eso es lo que significa ser adulto. Después de hablar con Rosa, me di cuenta de que en algún lugar del camino había renunciado a mi derecho a cometer errores. Me había vuelto tan temerosa de ser vista como una carga o un problema
que había dejado de abogar por lo que quería. Había dejado que mi miedo al conflicto anulara mi necesidad de autonomía. La mañana del viernes, desperté con un plan. Comencé con mis finanzas, algo que había dejado que Roberto me ayudara durante los últimos años porque él era mejor con los números, y era más fácil que él manejara las cosas complicadas. Fui a mi banco y pedí ver todas mis cuentas, todos mis pagos automáticos, todos los lugares donde alguien más tenía acceso a mi dinero. Lo que descubrí hizo que se me cayera el estómago. Roberto había estado lentamente moviendo dinero de mi cuenta de cheques a una cuenta de ahorros que requería ambas firmas para acceder. No cantidades enormes, pero lo suficiente para que durante el año pasado había movido esencialmente 300,000 pesos fuera de mi control inmediato. Es para su protección, explicó el gerente del banco, leyendo las notas de la cuenta. Su hijo lo estableció para que si algo le pasara, o si comenzara a tener problemas de memoria, habría fondos apartados que no podrían ser accidentalmente gastados o perdidos. Accidentalmente gastados. ¿En qué? ¿Mi despensa? ¿Mi renta? ¿Mi vida? Quiero que me devuelvan el control completo de todo mi dinero, le dije al gerente. Por supuesto, solo necesitará que su hijo venga y firme los papeles, ya que su nombre también está en la cuenta. Aunque si no quiere firmar. El gerente se veía incómodo. Entonces necesitaríamos documentación legal sobre quién tiene el derecho de tomar decisiones financieras. Pensé en la lista en mi bolsa, sobre el punto número 8. Establecer poder notarial para decisiones financieras. Todavía no habían hecho eso, pero lo estaban planeando. Estaban planeando tomar control legal de mi dinero, de la misma manera que ya habían tomado control práctico de mis decisiones de vivienda. ¿Puedo cerrar todas estas cuentas y abrir nuevas a las que solo yo tenga acceso? La cuenta de cheques, sí. La cuenta de ahorros requeriría ambas firmas para cerrar, ya que ambos nombres están en ella. Dejé el banco con solo una victoria parcial. Había abierto una nueva cuenta de cheques y movido el dinero que podía acceder. Pero 300,000 pesos todavía estaban atrapados en una cuenta que Roberto controlaba tanto como yo. Esa tarde, llamé a Clara Martínez otra vez. «Están controlando mi dinero», le dije. «No todo, pero lo suficiente para hacerme dependiente de ellos para cualquier gasto mayor. Ese es un patrón común», dijo. «A menudo comienza con ofertas útiles para manejar finanzas y gradualmente se convierte en una herramienta para control. Recuperaremos su dinero, pero podría tomar tiempo y maniobras legales. Tiempo que tal vez no tenía si estaban planeando mudarme a asistencia de vida para junio. Llegó el sábado, y en lugar de recorrer la instalación que habían elegido para mí, pasé la mañana en un tipo diferente de lugar, un centro comunitario en mi barrio por el que había caminado cientos de veces, pero nunca había entrado. El edificio zumbaba con actividad. Adultos mayores jugando ajedrez y bridge, un club de lectura discutiendo el último bestseller. Una clase de arte donde gente de mi edad estaba pintando paisajes y naturalezas muertas con más entusiasmo que habilidad. En el lobby, un tablón de anuncios publicitaba clases de baile, grupos de caminata, oportunidades de voluntariado, conferencias sobre todo desde historia local hasta planeación financiera. Me inscribí en 3 cosas: un club de lectura que se reunía mensualmente, un grupo de caminata que se reunía 2 veces por semana, y un seminario de planeación financiera específicamente diseñado para adultos mayores. Cuando la coordinadora me entregó un horario impreso, sentí algo que no había experimentado en meses: anticipación por actividades que nadie más había elegido para mí. Caminando a casa, pasé por un café pequeño que nunca había notado antes. A través de la ventana pude ver gente leyendo periódicos, trabajando en laptops, teniendo conversaciones silenciosas sobre café. Entré y pedí un café con leche y un scone. Encontré una mesa junto a la ventana y pasé una hora leyendo y viendo el barrio cobrar vida a mi alrededor. Era algo pequeño, sentarme en un café sola un sábado por la tarde, pero fue mi elección, mi tiempo, mi pequeña rebelión contra la idea de que necesitaba supervisión y administración para tener una vida significativa. Cuando llegué a casa, había 3 llamadas perdidas de Carmen y 2 de Roberto. Escuché los mensajes de voz. «Ma, ¿dónde estás?
Pasé por tu departamento y no estabas en casa. Por favor, llámame. Ma, Carmen está preocupada porque no estabas en casa cuando pasó. ¿Estás bien? Llama a uno de nosotros. Ma, soy Carmen otra vez. Nos estamos empezando a preocupar. Si no nos llamas pronto, vamos a usar nuestra llave para checarte. Su llave. La que les había dado para emergencias, que gradualmente se había convertido en un pase de acceso general para que entraran a mi espacio cuando se sintieran preocupados, o necesitaran algo, o quisieran checarme. Llamé a Carmen de vuelta. «Ma, ¿dónde estabas? Estábamos preocupadísimos». «Estaba fuera», dije. «En un café, y luego en el centro comunitario». «¿El centro comunitario?» Me inscribí en algunas actividades. Hice algunos planes para la semana. Silencio. Luego, Eso está padrísimo, Ma. Me da gusto que estés saliendo. Pero la próxima vez tal vez nos avises dónde vas a estar, en caso de emergencia. ¿Tú me avisas dónde vas a estar en caso de emergencia? Eso es diferente. Nosotros no somos... Se detuvo antes de decir, nosotros no somos viejos. Pero ambas lo escuchamos de todos modos. No soy frágil, dije gentilmente. Solo soy mayor. Hay una diferencia. Esa noche hice otra lista. No de puntos de acción para que otras personas ejecutaran, sino de cosas que quería hacer, lugares a donde quería ir, experiencias que quería tener mientras todavía estaba lo suficientemente saludable para disfrutarlas. Visitar el Museo de Antropología un día entre semana, cuando no estuviera lleno. Tomar el camión para visitar a Rosa en Guadalajara. Aprender algo nuevo, tal vez italiano, o fotografía, o cómo usar un smartphone apropiadamente. Leer todos los libros que había estado queriendo leer. Escribir cartas a viejas amigas con las que había perdido contacto. Plantar hierbas en mi balcón. Tomar una clase de cocina y aprender a hacer algo además de los 5 platillos que había estado rotando por años. Viendo mi lista, me di cuenta de algo triste y liberador al mismo tiempo. No recordaba la última vez que había pensado en lo que quería hacer en lugar de lo que debería hacer o lo que otras personas necesitaban que hiciera. El domingo por la mañana trajo lluvia y otra llamada de Carmen. Ma, reprogramé nuestra cita en Villa Dorada para el martes a las 2 de la tarde. Eso debería funcionar mejor con tu horario. Miré por mi ventana a gente apurándose con paraguas, a los vendedores ambulantes instalándose a pesar del clima, a la ciudad continuando su movimiento implacable hacia adelante, sin importar los planes personales o el drama familiar. No voy a ir, dije. ¿Qué quieres decir que no vas a ir? Quiero decir que no voy a recorrer casas de asistencia. No me voy a mudar a satélite. Me voy a quedar aquí. Ma, ya pasamos por esto. Ya no es seguro que vivas sola. ¿Según quién? Según nosotros, tus hijos, que te amamos y queremos lo mejor para ti. Entonces, tal vez lo mejor para mí es que la gente que me ama me pregunte qué quiero en lugar de decidir por sí mismos. Escuché a Carmen tomar aire profundamente, del tipo que solía tomar cuando sus hijas estaban siendo particularmente desafiantes. Ma, no estás pensando claramente sobre esto. Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años. Otro respiro profundo. Está bien. Si no quieres ver Villa Dorada, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu plan para mantenerte segura y saludable mientras envejeces? Era una pregunta justa, y no tenía una respuesta completa todavía, pero tenía el comienzo de una. Estoy trabajando en eso, dije. Te voy a avisar cuando lo averigüe. Después de que colgamos, me di cuenta de que habíamos tenido una pelea. No los desacuerdos silenciosos y pasivo-agresivos que usualmente teníamos cuando no seguía sus planes, sino un conflicto real donde ambas habíamos dicho lo que queríamos decir. Se sintió sorprendentemente bien. Llegó el martes, y en lugar de recorrer Villa Dorada, almorcé con la señora Hernández en el lobby de nuestro edificio. Ella trajo té y dumplings caseros, y yo traje galletas de la panadería de la calle. Pasamos 2 horas hablando sobre nuestros hijos, nuestras preocupaciones, nuestros recuerdos de ser madres jóvenes, en una ciudad que se sentía tanto acogedora como abrumadora. El hijo de la señora Hernández quería que se regresara a California a vivir con su familia. Como yo,
No estaba segura si era bondad o conveniencia lo que impulsaba su preocupación. Piensan que no podemos cuidarnos solas, dijo, su inglés cuidadoso pero claro. ¿Pero quién los cuidó cuando eran pequeños? ¿Quién trabajó y se preocupó y hizo todo seguro? Nosotras. Ahora piensan que olvidamos cómo vivir en el mundo. Después del almuerzo, caminó conmigo al centro comunitario para mi primera reunión del club de lectura. 12 personas sentadas en círculo, discutiendo una novela sobre una mujer que se reinventó después de la jubilación. Los paralelismos no se les perdieron a nadie. ¿Creen que es realista?, preguntó Harold, un maestro jubilado cuyos hijos lo habían mudado a México para estar más cerca de ellos. ¿Que alguien pudiera cambiar completamente su vida a los 70? Creo que es necesario, dijo Esperanza, cuyo esposo había muerto 3 años antes, dejándola navegar la viudez mientras sus hijos adultos trataban de manejar cada aspecto de su ajuste a la vida soltera. Cambiar o ser cambiada por otras personas. Se suponía que el club de lectura durara 1 hora, pero hablamos por 2, y después, 6 de nosotros fuimos al café que había descubierto el sábado. No resolvimos problemas mayores de la vida, pero reímos y compartimos historias e hicimos planes para encontrarnos otra vez fuera del horario oficial del club de lectura. Caminando a casa, sentí algo que no había experimentado en años. El cansancio cálido de conexión social elegida por sí misma, no porque fuera útil o necesario o parte de alguna obligación mayor. Esa tarde, Roberto llamó. Ma, Carmen me dijo que no fuiste a ver Villa Dorada. ¿Qué está pasando? Decidí no mudarme ahí. Pero ya dimos un depósito. Tú diste un depósito, sin preguntarme. Esa fue tu decisión. Lo escuché hablando con alguien de fondo, probablemente su esposa, Linda, y luego regresó al teléfono. Ma, ¿podemos ir? Creo que necesitamos tener una conversación seria sobre esto. Podemos tener una conversación seria, dije, pero va a ser una conversación diferente a la que están planeando tener. 1 hora después, ambos mis hijos estaban sentados en mi sala otra vez, pero esta vez estaba preparada. Tenía la tarjeta de Clara Martínez en mi bolsillo, una lista de preguntas que quería que contestaran, y más importante, tenía claridad sobre lo que sí aceptaría y lo que no. Antes de empezar, dije, necesito preguntarte algo. Roberto, ¿por qué 300,000 pesos de mi dinero están en una cuenta a la que no puedo acceder sin tu permiso? La cara de Roberto se enrojeció. No es así, ma. Es para tu protección. ¿Protección de qué? De cometer errores financieros, de que se aprovechen de ti, de gastarte tus ahorros muy rápido. ¿Gastármelos en qué? ¿En mi vida? ¿Mis decisiones? ¿Mi derecho a decidir cómo uso dinero que gané y ahorré? Carmen se inclinó hacia adelante. Ma, estás tomando esto de manera equivocada. Todo lo que hemos hecho ha sido para ayudarte. Metí la mano en mi bolsa y saqué la lista que había encontrado. La puse en la mesa de centro entre nosotros. Ninguno de los dos habló por un momento largo. ¿Revisaste mis cosas?, preguntó Carmen finalmente. Encontré esto por accidente, pero me da gusto que lo hice, porque me muestra exactamente qué tipo de ayuda piensan que necesito. Levanté el papel y leí en voz alta. Investigar valor de venta de muebles y coleccionables de Ma. Empacar fotos y artículos personales que querrá conservar. Límite 2 cajas. Cancelar su contrato de renta efectivo 1 de junio. Roberto no pudo verme a los ojos. Solo estábamos tratando de estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿Mi muerte? ¿Mi incompetencia? ¿Mi rendición completa de cualquier voz en cómo vivo? ¿Preparados para ayudarte a hacer una transición suave si decidías mudarte? Dijo Carmen, pero su voz carecía de convicción. ¿Si yo decidía? ¿O después de que ustedes decidieran por mí? Puse la lista abajo y los miré a ambos. Esto no es un plan de transición. Esto es un plan de ejecución. Ya han tomado cada decisión mayor sobre mi futuro, y ahora solo están esperando que esté de acuerdo con ello. El silencio se extendió incómodamente largo. Finalmente, Roberto habló. ¿Qué quieres de nosotros, Ma? Era una pregunta simple, pero se sintió como la primera vez en años que cualquiera de ellos había preguntado qué quería yo en lugar de decirme lo que necesitaba. Quiero que me pregunten antes de tomar decisiones sobre mi vida. Quiero que me incluyan en conversaciones sobre mi futuro.
Quiero que consideren que tal vez sé lo que es mejor para mí, mejor de lo que ustedes lo saben. Hice una pausa, eligiendo mis próximas palabras cuidadosamente. Y quiero mi dinero de vuelta. ¿Tu dinero?, dijo Roberto. Los 300,000 pesos que moviste sin decirme. Quiero control completo de todas mis finanzas devuelto a mí inmediatamente. Roberto se movió en su silla. Ma, ese dinero está más seguro donde está. ¿Más seguro de quién? ¿De mí? De errores, dijo Carmen. De confusión, de mal juicio, de gente que podría tratar de aprovecharse de ti. Las únicas personas que se han aprovechado de mí están sentadas en este cuarto. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las retiré. Eran verdad. Roberto se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, un hábito que había tenido desde niño cuando estaba frustrado. Esto es ridículo. Estamos tratando de cuidarte, y nos estás tratando como enemigos. Los estoy tratando como adultos que tomaron decisiones sobre otra adulta sin consultarla, porque eso es lo que hicieron. Porque somos tus hijos, dijo Carmen, su voz subiendo. Porque te amamos y estamos preocupados por ti y queremos asegurarnos de que estés segura y protegida. He sido adulta por más tiempo del que ustedes han estado vivos, dije en voz baja. Los crié, trabajé, manejé dinero e hice buenas decisiones y cuidé gente y navegué problemas más complejos que si soy capaz de vivir independientemente. ¿Cuándo decidieron que había perdido la habilidad de pensar por mí misma? Ninguno de los dos contestó, pero pude ver a ambos procesando la pregunta. Esto es lo que va a pasar, continué. Van a devolver mi dinero a cuentas que solo yo controle. Van a cancelar cualquier compromiso que hayan hecho en mi nombre en Villa Dorada. Y van a dejar de hacer planes para mi vida sin incluirme en ellos. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Roberto, su voz desafiante. Entonces perderán acceso a mí completamente. No más llave de mi departamento. No más participación en mis finanzas. No más opinión sobre mis decisiones. Nada. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Ma, no puedes decir eso en serio. No quiero decirlo en serio, dije gentilmente, pero lo haré si tengo que hacerlo. Prefiero estar sola y respetada que rodeada de gente que me trata como niña. El cuarto se quedó silencioso, excepto por el sonido de la lluvia contra las ventanas y el zumbido distante del tráfico de la ciudad. Mis hijos se miraron, teniendo una de sus conversaciones sin palabras, y de repente me sentí cansada de ser excluida de discusiones sobre mi propia vida. Pueden hablar de esto enfrente de mí, dije. Parte de tratarme como adulta es incluirme en conversaciones que me afectan. Roberto se volvió a sentar, sus hombros cayendo. Nunca tuvimos la intención de tratarte como niña, pero lo hicieron. Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano. Teníamos miedo. Parecías tan frágil después de que se fue papá, tan triste y perdida. Queríamos protegerte. ¿De qué? De estar sola, de cometer errores, de que te lastimaran otra vez. Pensé en esto, en cómo mis hijos habían visto a su padre dejarme por una mujer más joven y de alguna manera habían concluido que el problema era mi vulnerabilidad en lugar de su crueldad. Estaba lastimada, dije. Estaba triste y perdida y frágil por un tiempo, pero eso no significa que era incompetente, y no significa que necesitaba ser administrada en lugar de apoyada. No sabíamos la diferencia, admitió Roberto. Ahora sí la saben. Ma. Durante la siguiente hora, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Me contaron sobre sus miedos, sus suposiciones, su deseo genuino de ayudarme combinado con su completa incomprensión de lo que necesitaba. Les conté sobre la soledad de ser administrada, la humillación de ser tratada como un problema que resolver, el dolor de ver a mis propios hijos perder de vista quién era yo más allá de su percepción de mis limitaciones. Para cuando se fueron, no habíamos resuelto todo, pero habíamos establecido nuevas reglas básicas. Devolverían mi dinero dentro de la semana. Cancelarían el depósito en Villa Dorada. Preguntarían antes de hacer suposiciones sobre lo que necesitaba o quería. Más importante, me verían como persona primero y como su madre que envejece segundo. Esa noche, llamé a Clara Martínez para decirle que habíamos hecho progreso, y luego llamé a Rosa para compartir la victoria. Pero la persona con la que más quería hablar era conmigo misma.
La versión de mí que había sido silenciada y administrada, y gradualmente había desaparecido durante los últimos años. Me hice té y me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad y pensando en lo que venía después. Tenía mi departamento, mi dinero, mi autonomía de vuelta, pero también tenía que averiguar qué hacer con ellos. Las siguientes semanas trajeron cambios que no había esperado. Carmen llamaba más seguido, pero las llamadas eran diferentes. Conversaciones en lugar de chequeos, preguntas sobre mis planes en lugar de reportes sobre decisiones que había tomado para mí. Roberto pasó a ayudar con una llave que goteaba y terminó quedándose a cenar, algo que no había hecho en meses. Linda, la esposa de Roberto, me visitó sin él por primera vez. Trajo café y se disculpó. Nunca me di cuenta de cómo te estábamos tratando, dijo. Roberto llegaba a casa frustrado porque estaba siendo difícil sobre sugerencias perfectamente razonables, pero escuchándolo contarlo ahora, esas no eran sugerencias, eran ultimátums. No estaban tratando de ser crueles, dije, pero el impacto importa más que la intención. Sigo pensando en cómo me sentiría si mis hijos comenzaran a tomar decisiones por mí así. Me dan ganas de aventar cosas. Linda y yo terminamos teniendo una de esas conversaciones que deberían haber pasado años antes, donde finalmente entendí que ella había estado tan incómoda con las dinámicas familiares como yo, pero se había sentido atrapada entre apoyar a su esposo y respetar a su suegra. El grupo de caminata del centro comunitario se volvió parte regular de mi semana. Cada martes y jueves, 8 de nosotros nos reuníamos en el centro y pasábamos una hora caminando por diferentes barrios, platicando sobre todo y nada. Harold, el maestro jubilado, sabía historias fascinantes sobre la historia local. Esperanza había vivido en la ciudad por 40 años y podía recomendar la mejor panadería, librería y tintorería en un radio de 10 cuadras de donde camináramos. Para la tercera semana, habíamos comenzado a tomar café después de nuestras caminatas. Para la sexta semana, algunos de nosotros estábamos haciendo planes fuera del grupo, visitas a museos, películas, almuerzos. Estaba construyendo exactamente lo que Clara Martínez había recomendado, un sistema de apoyo. El club de lectura se había vuelto igual de importante. Habíamos pasado de discutir libros asignados a compartir recomendaciones de libros, intercambiar favoritos y planear salidas grupales relacionadas con lo que estuviéramos leyendo. Cuando leímos Un misterio ambientado en La Condesa, 6 de nosotros tomamos el metro para caminar por los barrios descritos en el libro. Cuando leímos unas memorias sobre una mujer que aprendió a cocinar en sus 70s, Esperanza organizó una comida de suerte, donde todos trajeron un platillo que nunca habían hecho antes. Estas no eran actividades diseñadas para mantenerme ocupada o segura. Eran amistades basadas en intereses compartidos y disfrute genuino de la compañía del otro. Por primera vez en años, tenía planes que nadie había hecho para mí y compromisos que se sentían elegidos en lugar de obligatorios. El cambio más grande, sin embargo, fue en cómo pensaba sobre mi futuro. En lugar de ver el envejecimiento como algo que me estaba pasando, algo que administrar y contener y hacer tan seguro como fuera posible, comencé a pensar en ello como una nueva fase de la vida con sus propias posibilidades y aventuras. Me inscribí en una clase de italiano en la universidad. Siempre había querido visitar Italia, y a los 72 decidí que debería aprender el idioma antes de ser demasiado vieja para viajar. La clase estaba llena de gente de mi edad, que también había decidido que la jubilación era tiempo para aprender cosas nuevas en lugar de aceptar limitaciones. Mi maestro, Marco, era un joven de Roma que parecía genuinamente encantado de estar enseñando a adultos mayores. Cuando me preocupé en voz alta de que era demasiado vieja para aprender un idioma nuevo, se rió. «Señora Esperanza», dijo, «ha vivido 72 años. Su cerebro sabe cómo aprender. Solo necesita práctica. Para el final del primer mes, me podía presentar, pedir café y pedir direcciones. Para el final del segundo mes, estaba soñando en frases italianas y pensando en reservar un viaje a Roma. La clase de fotografía fue idea de Carmen, sugerida durante una de nuestras nuevas y mejoradas conversaciones telefónicas.
Siempre te encantó tomarnos fotos cuando éramos niños, dijo. Tal vez disfrutarías aprender a usar una cámara real otra vez. Había olvidado cuánto había disfrutado la fotografía antes de que las cámaras digitales hicieran todo automático y de alguna manera menos interesante. Aprender a usar apertura y velocidad del obturador, a pensar sobre luz y composición, a revelar mis propias fotos en el cuarto oscuro del centro comunitario, se sintió como recuperar una parte de mí misma que había perdido sin notarlo. Mi primer rollo de película fue terrible. De 24 fotos, solo 3 estaban expuestas apropiadamente, y la mayoría eran tomas aburridas de edificios y parques que no se parecían en nada a lo que había pensado que estaba capturando. Pero el segundo rollo fue mejor, y el tercer rollo incluía 2 fotos de las que estaba genuinamente orgullosa. Una de la señora Hernández, alimentando palomas en el patio de nuestro edificio, rodeada de amigas que se habían reunido para su sesión diaria de chismes, y otra de Roberto ayudando a un hombre mayor a cargar mandados por las escaleras del metro, sin darse cuenta de que alguien lo estaba viendo. Ver a Roberto a través de mi lente me recordó algo que había olvidado. Era una buena persona que había perdido su camino tratando de ayudarme, no un villano que se había propuesto deliberadamente controlarme. La distinción importaba. 3 meses después de nuestra confrontación en mi sala, planeé mi primer viaje real en años. No una visita a familia o una obligación disfrazada de recreación, sino unas vacaciones genuinas elegidas completamente por mi propio placer. Rosa me había estado rogando que visitara Guadalajara por años, pero siempre había encontrado razones para postergar. Muy caro, muy complicado, mucha molestia para ella hospedarme. Esta vez, cuando me invitó para un fin de semana largo, dije que sí inmediatamente. Reservé mi propio vuelo, arreglé mi propio transporte e hice mis propios planes para lo que quería ver y hacer. Investigué restaurantes y museos, busqué tours a pie e hice una lista de barrios que quería explorar. La única persona a la que le conté sobre mis planes fue Clara Martínez, que se había vuelto más amiga que abogada durante los meses que habíamos trabajado juntas. «Estoy orgullosa de ti», dijo cuando pasé por su oficina para actualizar mi información de contacto de emergencia. «Hace 6 meses, tenías miedo de tomar decisiones sobre tu propia vida. Ahora estás planeando viajes sola y aprendiendo idiomas nuevos y construyendo una vida social que no depende de la aprobación de tus hijos». «Se siente extraño», admití. «Bueno, pero extraño. Eso es normal. No solo estás cambiando tus circunstancias, estás cambiando tu identidad. Eso toma tiempo para sentirse natural». La noche antes de mi vuelo, Carmen llamó. «Que te diviertas muchísimo, Ma. Y tal vez la próxima vez que estés planeando un viaje, ¿nos podrías avisar?» «No por permiso», añadió rápidamente. «Solo para que podamos estar emocionados por ti». Roberto me mandó un mensaje con una foto del pronóstico del tiempo para Guadalajara. «Lleva chamarra. Te quiero». Gestos pequeños, pero se sintieron como progreso. Guadalajara superó cada expectativa que había tenido. Rosa y yo pasamos 4 días caminando por barrios, visitando museos, comiendo en restaurantes que habíamos querido probar por años, y hablando sobre todo lo que habíamos estado queriendo discutir, pero nunca habíamos hecho tiempo para ello. En mi última noche, nos sentamos en el balcón de su departamento tomando vino y viendo las luces encenderse por la ciudad. «Estás diferente», dijo. «Más feliz, más como tú misma. ¿Más como quién?» «Como la esperanza que recuerdo de antes. Antes de que se enfermara mamá y te volvieras la cuidadora. Antes de que tu matrimonio empezara a desmoronarse y te enfocaras tanto en mantener todo junto. Eres como la hermana que tenía cuando éramos jóvenes y pensábamos que podíamos hacer cualquier cosa». Pensé en esto. A los 72, finalmente me estaba volviendo la persona que había sido a los 22, antes de que la vida me hubiera enseñado a ser cuidadosa y complaciente y temerosa de causar problemas. «Tal vez eso es para lo que es esta fase de la vida», dije, «para recordar quiénes éramos antes de aprender a ser quienes otras personas necesitaban que fuéramos». Volando a casa, miré por la ventana del avión al país pasando abajo y sentí algo que no había experimentado en años. Expectativa por mi propio futuro.
No ansiedad sobre lo que podría salir mal o cómo podría necesitar ayuda, sino emoción genuina sobre lo que podría venir después. La aeromoza, una mujer como de la edad de Carmen, notó que estaba hojeando el libro de frases italianas que había traído para el viaje. ¿Planeando unas vacaciones?, preguntó. Planeando una vida, dije, y ambas nos reímos porque sonaba dramático, pero también era verdad. De vuelta en la Ciudad de México, encontré una pila de correo que incluía un folleto de una compañía de viajes especializada en viajes para adultos mayores. Normalmente lo hubiera tirado, pero la curiosidad me hizo hojearlo. Tours de Toscana, clases de cocina en Francia, viajes de historia del arte a España, talleres de fotografía en Irlanda. Llamé a la compañía y pedí más información sobre su tour italiano, no porque estuviera lista para reservarlo, sino porque quería saber que era posible. La mujer que contestó el teléfono explicó los detalles: grupos pequeños, guías experimentados, hospedaje elegido por comodidad y accesibilidad, actividades opcionales para diferentes niveles de energía e intereses. La mayoría de nuestros viajeros están en sus 60s y 70s, dijo. Gente que ha decidido que la jubilación significa explorar en lugar de desacelerar. Colgué sintiéndome como si me hubieran dado permiso para algo que no sabía que necesitaba permiso. Seguir creciendo y aprendiendo y experimentando cosas nuevas sin importar mi edad. Esa tarde, llamé a Carmen y Roberto por separado para contarles sobre Guadalajara y sobre la posibilidad de un viaje a Italia. Ambas conversaciones se sintieron diferentes a nuestras pláticas de años recientes. En lugar de reportar mis actividades para su aprobación o tranquilidad, estaba compartiendo mi entusiasmo con gente que pensé que podría estar feliz por mí. ¿Italia, ma? Eso está increíble, dijo Carmen. ¿Estás pensando ir sola? Probablemente con un tour grupal. Pero sí, sola. ¿Está loco? Para nada está loco. Es valiente. Hizo una pausa. Estoy un poco celosa, la verdad. Siempre he querido ver Italia. Tal vez podrías planear tu propio viaje, sugerí. No tenemos que hacer todo juntas. Era una declaración pequeña, pero representaba un cambio grande en cómo pensaba sobre mi relación con mis hijos. Por años, había asumido que conforme envejeciera, nos volveríamos más interconectados, más dependientes el uno del otro. Ahora estaba comenzando a entender que las relaciones saludables tal vez realmente significaran volvernos más independientes y elegir compartir partes de nuestras vidas separadas, en lugar de esperar fusionarlas completamente. La reacción de Roberto fue más complicada. Creo que está padrísimo que quieras viajar, ma, pero ¿estás segura de que Italia es la mejor opción? Está bastante lejos de casa. ¿Y si algo pasara? Si algo pasara en Italia, lo manejaría de la misma manera que lo manejaría aquí, dije. ¿Y si no pudiera manejarlo sola? Hay gente entrenada para ayudar a turistas que necesitan asistencia. Pero no podríamos ayudarte. No pueden ayudarme con todo de todos modos, dije gentilmente. Y tal vez eso está bien. Hablamos por otros 20 minutos, y para el final de la conversación, pude escuchar a Roberto comenzar a cambiar de ver mis planes de viaje como problemas que él necesitaba resolver, a verlos como aventuras de las que podía emocionarse. El cambio es lento, especialmente en familias donde patrones han sido establecidos por años. Pero estaba pasando. 6 meses después, reservé el viaje a Italia. 10 días en Toscana, con paradas en Florencia, Siena y varios pueblos más pequeños de los que solo había leído en libros. Clases de cocina, degustaciones de vino, tours guiados de museos de arte y mucho tiempo libre para explorar por mi cuenta. La semana antes de irme, mis hijos me organizaron una fiesta de despedida. Nada elaborado, solo cena en casa de Roberto con Linda y la familia de Carmen, pero se sintió significativo porque estaban celebrando mi independencia en lugar de preocuparse por ella. Carmen me trajo un diario de viaje, para que puedas escribir todo lo que quieras recordar. Roberto me dio un plan telefónico internacional y me hizo prometer que le mandara un mensaje cuando llegara a salvo. No porque pienso que no te puedes cuidar sola, dijo rápidamente, porque quiero saber que llegaste bien. Mis nietas, las hijas gemelas de Carmen que ahora tenían 16, me bombardearon con preguntas sobre a dónde iba y qué planeaba ver.
Parecían genuinamente impresionadas de que su abuela estuviera tomando un viaje sola a Europa. «Quiero hacer eso algún día», dijo Emma. «Viajar sola a algún lugar y tener aventuras». «Lo vas a hacer», dije. «Pero primero, termina la preparatoria». Todos se rieron, pero yo hablaba en serio. Quería que mis nietas me vieran como un ejemplo de lo que era posible, no como una historia de advertencia sobre las limitaciones del envejecimiento. La noche antes de mi vuelo, me senté en mi departamento viendo mi espacio con ojos nuevos. 6 meses antes, había pensado en este lugar como una prisión de la que sería forzada a irme, o como una fortaleza que tendría que defender. Ahora simplemente se sentía como hogar, un lugar que había elegido para vivir y al que regresaría después de mis aventuras en otros lados. Pensé en la lista que Roberto y Carmen habían hecho. Todas esas decisiones sobre mi futuro que se habían sentido tan devastadoras cuando las encontré por primera vez. Cancelar su contrato de renta, empacar sus posesiones, moverla a algún lugar más pequeño y seguro y más manejable. Ninguna de esas cosas había pasado, pero no porque simplemente me hubiera rehusado a cambiar. No habían pasado porque había elegido cambios diferentes, expansión en lugar de contracción, crecimiento en lugar de mantenimiento, aventura en lugar de seguridad. Mi teléfono sonó. Rosa, llamando para desearme bien en mi viaje. ¿Estás nerviosa?, preguntó. Aterrorizada, admití, y emocionada, y orgullosa de mí misma por estar tanto aterrorizada como emocionada. Eso suena exactamente correcto. Italia fue todo lo que había esperado, y varias cosas que no había esperado. La comida era mejor que cualquier restaurante en el que hubiera comido. El arte era abrumador de la mejor manera. El campo era tan hermoso que me quitaba la respiración. Pero la mejor parte no fueron los lugares o las experiencias. Fue la sensación de ser completamente responsable de mi propia felicidad, completamente libre para tomar mis propias decisiones, completamente confiada para navegar cualquier desafío que surgiera. Cuando me perdí en Florencia, lo que pasó 2 veces, pedí direcciones y encontré mi camino. Cuando no pude averiguar cómo usar la regadera en mi hotel, llamé a recepción y conseguí ayuda. Cuando quise saltar una actividad grupal planeada y pasar la tarde leyendo en un café, lo hice y disfruté cada minuto. Cosas pequeñas, pero juntas sumaron una revelación. Todavía era capaz de cuidarme en situaciones desconocidas. La edad había hecho algunas cosas más difíciles, pero no me había hecho indefensa. Los otros viajeros en mi grupo estaban lidiando con sus propias versiones de este descubrimiento. Harold, el maestro jubilado de mi grupo de caminata, se había unido al mismo tour y pasó la mayor parte de su tiempo maravillándose de su propia habilidad para navegar museos italianos sin su esposa, que había muerto 2 años antes. Pensé que necesitaba a alguien conmigo para viajar, me dijo durante la cena en Siena. Resulta que solo necesitaba creer que podía hacerlo solo. Una mujer llamada Patricia, cuyos hijos habían estado presionándola para que se mudara de su casa de toda la vida en San Francisco a una comunidad de jubilados, usó el viaje para probarse que todavía era capaz de manejar logística compleja y adaptarse a situaciones nuevas. Me voy a casa con fotos y historias y evidencia de que no soy tan frágil como piensan, dijo. No éramos solo turistas. Éramos pioneras de nuestras propias aventuras de vida tardía. Regresar a casa se sintió diferente a como había sido irme. No regresaba derrotada o probando que no podía manejar la independencia. Regresaba victoriosa, con una maleta llena de regalos para mi familia y un teléfono lleno de fotos y recuerdos que eran completamente míos. Roberto me recogió en el aeropuerto, y durante el viaje a casa, le conté sobre el viaje, no pidiendo su aprobación o tranquilidad, solo compartiendo mi entusiasmo con alguien que amaba. «Te ves diferente, Ma», dijo mientras nos acercábamos a mi edificio. «¿Cómo? Más feliz, más segura de ti, más como...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Más como la mamá que recuerdo de cuando era niño, antes de que todo se volviera tan complicado». Esa noche, desempaqué y llamé a Rosa, y revisé mis fotografías, y escribí en el diario que Carmen me había dado. Pero mayormente, me senté junto a mi ventana y me maravillé del hecho de que era la misma persona que, menos de 1 año antes,
se había sentido como un problema que resolver, en lugar de una persona con sus propios sueños y planes y capacidades. A la mañana siguiente, llamé a la compañía de viajes y pregunté sobre sus próximos viajes a España e Irlanda y Francia. No porque estuviera lista para reservar otro viaje inmediatamente, sino porque quería saber qué era posible. 6 meses después, me mudé a un departamento diferente. No porque mis hijos me convencieran de que necesitaba más asistencia o menos escaleras o un barrio más seguro, sino porque quería más espacio para la vida que estaba construyendo. El lugar nuevo era de hecho más grande que mi departamento viejo, con mejor luz para fotografía y espacio para una mesa de comedor apropiada, donde podía hospedar las cenas que había comenzado a tener para mis amigas del club de lectura y grupo de caminata. Todavía estaba en la Ciudad de México, pero en un barrio que había elegido después de pasar semanas explorando diferentes áreas y pensando en qué tipo de ambiente quería que me saludara cada día. Carmen y Roberto me ayudaron a mudarme, pero esta vez la ayuda se sintió como apoyo en lugar de administración. Preguntaron qué cajas querían que manejaran, dónde quería que pusieran muebles, cómo podían ser más útiles. No trataron de organizar mis posesiones a su manera, o sugerir que tenía demasiados libros, o recomendar que donara ropa que podría necesitar algún día. «Está hermoso, Ma», dijo Carmen, parada en mi nueva sala rodeada de cajas pero ya viendo el potencial. «Me encanta la luz». Roberto estaba examinando la vista desde la ventana de mi cocina. «Puedes ver el parque desde aquí. Va a estar padre». Mis nietas, Emma y Sofía, estaban más interesadas en el barrio que en el departamento mismo. «Hay una cafetería en la esquina», reportó Emma después de explorar la cuadra. «Y una librería. Y esa panadería huele increíble. Perfecto para alguien que está jubilada y tiene tiempo para explorar», añadió Sofía. Y me di cuenta de que para ellas, la jubilación se veía como libertad en lugar de limitación. Esa tarde, después de que mi familia se había ido y estaba sola en mi espacio nuevo por primera vez, hice té y me senté en mi sofá, y pensé en lo diferente que se sentía esto de hace un año, cuando mudarme había sido algo que me iban a hacer en lugar de algo que estaba eligiendo para mí misma. La misma acción, cambiar dónde vivía, tenía significado completamente diferente cuando era mi decisión hecha por mis propias razones. Durante los siguientes meses, me establecí en mi barrio nuevo y mi vida nueva. Encontré un grupo de conversación italiano donde podía practicar con otros estudiantes y hablantes nativos. Descubrí un club de fotografía que se reunía en un centro comunitario a 6 cuadras de distancia. Me volví regular en la cafetería de la esquina, donde el barista sabía mi orden y el dueño me guardaba copias de periódicos internacionales. Más importante, desarrollé el tipo de rutina diaria que se sentía elegida en lugar de impuesta. Café matutino mientras leía las noticias. Una caminata por el parque o alrededor del barrio. Almuerzo con amigas o sola, dependiendo de mi humor. Actividades vespertinas. Práctica de idioma, fotografía, lectura, mandados, programadas alrededor de mis preferencias en lugar de la disponibilidad de otras personas. Planes nocturnos que podrían incluir cena con familia, reuniones del club de lectura, llamadas telefónicas a Rosa, o simplemente quedarme en casa porque eso era lo que tenía ganas de hacer. Por primera vez en décadas, mi tiempo era mío. El primer aniversario de encontrar esa lista que había cambiado todo vino y se fue sin fanfarria. Pero lo marqué privadamente escribiéndome una carta sobre todo lo que había cambiado. Un año antes, me había sentido como un fantasma en mi propia vida, viendo a otras personas tomar decisiones sobre mi futuro. Ahora me sentía sólidamente presente en mi propia experiencia, haciendo planes y tomando riesgos, y construyendo el tipo de vida que quería vivir. Todavía hablaba con mis hijos regularmente, pero las conversaciones habían evolucionado de reportes y chequeos a intercambios genuinos sobre nuestras vidas separadas. Carmen me contaba sobre desafíos en el trabajo y frustraciones con criar adolescentes. Roberto compartía historias sobre su pasatiempo de fotografía y sus planes para un proyecto de renovación de casa. Yo les contaba sobre mis viajes, mis amigas, mis clases de idioma, mi fotografía. Nos habíamos vuelto adultos relacionándose entre sí como adultos, lo que era más saludable aún cuando era más complicado. Una tarde de finales de primavera,
Casi exactamente un año después de mi viaje a Italia, Carmen llamó con noticias inesperadas. Tomás y yo estamos pensando en tomar un viaje a Europa el próximo verano, dijo. Solo nosotros dos, sin niñas. Nuestras primeras vacaciones reales en como 10 años. Eso suena maravilloso, dije. Y lo decía en serio. Sigo pensando en tu viaje a Italia y lo feliz que te veías después. ¿Cómo regresaste con todas esas historias y parecías tan, no sé, energizada por toda la experiencia? Viajar puede hacer eso. Creo que quiero esa sensación. No necesariamente el viaje, sino esa sensación de libertad, aventura, la sensación de que todavía hay cosas nuevas que experimentar. Hablamos por 1 hora sobre planes de viaje y planes de vida, y la diferencia entre hacer cosas porque se supone que debes y hacer cosas porque te traen alegría. Era el tipo de conversación que había estado esperando que pudiéramos tener por años. Después de que colgamos, me di cuenta de que mi insistencia en vivir mi propia vida les había dado permiso a mis hijos para vivir las suyas más completamente también. Cuando había dejado de ser un problema que necesitaban administrar, habían tenido más energía para enfocarse en sus propios sueños y decisiones y posibilidades. Todos habían beneficiado de mi rechazo a ser disminuida. 2 años después de encontrar esa lista, recibí una visita inesperada. La señora Hernández de mi edificio viejo, con quien me había mantenido en contacto pero no había visto en meses. Quería decirte algo, dijo sobre té en mi departamento nuevo. Mi hijo vino a visitarme el mes pasado y quería hablar sobre que me mudara a California. Me preparé para otra historia sobre hijos tomando decisiones por sus padres. Pero esta vez fue diferente, continuó. Me preguntó qué quería hacer. Dijo que había estado pensando en una conversación que había tenido con alguien que le recordó que los padres todavía son personas con sus propias preferencias y opiniones. ¿Qué conversación? Con tu hijo, Roberto. Se conocieron en el gimnasio, creo, y tu hijo le estaba contando sobre lo equivocado que había estado sobre lo que tú necesitabas. Lo mucho más feliz que eras cuando dejó de tratar de administrar tu vida y comenzó a apoyar tus decisiones. Me quedé muy quieta, absorbiendo esta información. «Entonces, ¿qué le dijiste a tu hijo?», pregunté. La señora Hernández sonrió. Le dije que quería quedarme en la Ciudad de México, pero que también quería visitar California a veces. Y tal vez él podría visitarme aquí a veces también. Y encontramos un plan que nos hace felices a ambos. Hizo una pausa para tomar su té. Quería agradecerte. ¿Por qué? Por mostrarme que era posible decirles no a hijos que piensan que saben mejor que tú sobre tu propia vida. Por probar que defenderte no significa perder a la gente que amas. Después de que se fue, pensé en los efectos de ondas de elegir el autorrespeto sobre acomodar las opiniones de otras personas sobre lo que era mejor para mí. Había influenciado el pensamiento de mis hijos sobre autonomía y envejecimiento. Roberto había compartido esas percepciones con otras personas que luego las habían aplicado a sus propias situaciones familiares. El cambio extendiéndose hacia afuera de maneras que no había anticipado o planeado. Ese verano, tomé mi segundo viaje sola, esta vez a Irlanda. La fotografía era espectacular, la gente era cálida y divertida, y pasé 10 días probándome otra vez que la edad no tenía que significar aceptar limitaciones. Pero la mejor parte de ese viaje fue llamar a casa desde Dublín y escuchar a Carmen preguntar, «¿Cómo estás? ¿Qué has visto? ¿Cuál ha sido la mejor parte hasta ahora?», en lugar de «¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Estás siendo cuidadosa?». La diferencia en esas preguntas reflejaba la diferencia en cómo me veía, como una persona teniendo experiencias en lugar de un problema que requería administración. En mi última noche en Irlanda, me senté en un pub con algunos otros viajeros de mi grupo y reflexioné sobre lo diferente que se veía mi vida de la trayectoria que había sido planeada para mí 2 años antes. En lugar de un cuarto pequeño en Villa Dorada, jugando lotería y comiendo comidas comunales, y siguiendo horarios establecidos por otras personas, estaba sentada en un pub de siglos en Galway, planeando mi próxima aventura y sintiéndome agradecida por cada decisión que había tomado para resistir las ideas de otras personas sobre cómo debería verse mi vida tardía. ¿Alguna vez te arrepientes de no tomar el camino seguro?, preguntó Patricia,
que se había unido a este viaje también después de negociar exitosamente con sus hijos para quedarse en su casa de San Francisco. Lo pensé. El camino seguro habría sido más fácil de muchas maneras. No conflictos con mis hijos, no necesidad de aprender habilidades nuevas o tomar riesgos o averiguar cosas por mí misma. No momentos solitarios o momentos de duda o momentos cuando me preguntaba si estaba siendo tontamente terca. A veces, dije honestamente, pero me arrepiento más de los años que desperdicié teniendo miedo que de las dificultades que vinieron con cambiar las cosas. De vuelta en la Ciudad de México, continué construyendo la vida que había elegido en lugar de la vida que había sido elegida para mí. Tomé una clase de acuarela y descubrí que tenía un talento que nunca había sabido que existía. Me uní a un grupo de teatro comunitario y ayudé a construir sets para sus producciones. Comencé a hacer trabajo voluntario en un programa de alfabetización, ayudando a estudiantes adultos a practicar habilidades de lectura y escritura. Cada nueva actividad, cada nueva amistad, cada nueva experiencia era evidencia de que envejecer no tenía que significar encogerse o limitarse o conformarse con menos. Podía significar expandirse hacia posibilidades que no habían existido cuando era más joven y más limitada por horarios de trabajo y responsabilidades de cuidado infantil y expectativas sociales sobre lo que las mujeres de mi edad se suponía querían. En mi cumpleaños 74, mi familia me organizó una fiesta diferente a cualquier celebración que habíamos tenido en años. En lugar de una cena silenciosa enfocada en mi edad y la necesidad de tomarlo con calma, fue una reunión animada de 3 generaciones donde todos querían escuchar sobre mis aventuras recientes y planes futuros. Mis nietas, ahora de 18 años y comenzando la universidad, me bombardearon con preguntas sobre viajes e independencia y cómo había encontrado el valor para cambiar mi vida tan dramáticamente en mis 70s. «Abuela», dijo Emma sobre pastel y café, «eres como mi inspiración para cómo quiero que se vea el envejecimiento». ¿Qué quieres decir? Quiero ser alguien que siga creciendo y probando cosas nuevas y teniendo aventuras sin importar qué tan vieja sea. Haces que se vea posible. Más tarde esa tarde, después de que todos se habían ido a casa, me senté en mi departamento rodeada de tarjetas de cumpleaños y flores y bolsas de regalo, pensando en las palabras de Emma. De alguna manera, al insistir en vivir mi propia vida según mis propios valores y deseos, me había vuelto una inspiración para mis nietas sobre cómo abordar sus propios futuros. Se sintió como el regalo de cumpleaños más significativo que había recibido. 3 años después de encontrar esa lista, decidí escribir mi propia lista. No de decisiones que otras personas habían tomado sobre mi futuro, sino de experiencias que todavía quería tener, lugares que quería visitar, habilidades que quería aprender, contribuciones que quería hacer. Aprender a hablar italiano lo suficientemente fluido para tener conversaciones reales con hablantes nativos en Italia. Tomar un taller de fotografía en Islandia. Escribir cartas a viejas amigas con las que había perdido contacto durante los años. Aprender a cocinar platillos auténticos de países que había visitado. Hacer trabajo voluntario para una causa que me importara profundamente. Leer todos los libros que siempre había querido leer pero nunca había hecho tiempo para ellos. Tomar una clase de dibujo. Planear un viaje con Rosa a algún lugar donde ninguna de las dos había estado. Aprender a usar tecnología mejor para poder mantenerme conectada con amigas y familia de maneras nuevas. Crear un libro de fotos de mis viajes y aventuras para compartir con mis nietas. Viendo mi lista, me di cuenta de que era más larga y ambiciosa que cualquier cosa que me hubiera atrevido a soñar cuando estaba manejando las expectativas de otras personas sobre mis limitaciones. A los 74, tenía planes y metas y emoción sobre el futuro que rivalizaban con cualquier cosa que había sentido en mis 20s. La diferencia era que ahora sabía que estos sueños eran completamente míos para perseguir o modificar o abandonar como eligiera. Nadie más iba a decidir cuáles eran realistas o apropiados, o lo suficientemente seguros para alguien de mi edad. Ese otoño, me inscribí en una clase avanzada de italiano y me apunté para un taller de fotografía en Islandia la siguiente primavera.
También comencé a hacer trabajo voluntario en una organización local que proveía servicios de apoyo para adultos mayores que querían permanecer independientes en sus propias casas, trabajando con otros adultos mayores que estaban enfrentando presión de familiares para hacer cambios que no querían hacer. Me encontré compartiendo mi propia historia más abiertamente de lo que nunca había hecho antes. Cómo había descubierto esa lista de decisiones hechas sin mí. Cómo había peleado de vuelta. Cómo había reconstruido mi vida alrededor de mis propias decisiones en lugar de los miedos de otras personas. La parte más difícil, le dije a una mujer cuya hija estaba insistiendo que vendiera su casa y se mudara a una comunidad de jubilados, es creer que tienes el derecho de estar en desacuerdo con gente que te ama. ¿Pero qué si tienen razón?, preguntó. ¿Qué si realmente ya no puedo cuidarme sola? Entonces lo vas a averiguar cuando pase, y vas a tomar decisiones basadas en tus circunstancias reales, en lugar de las ansiedades de otras personas sobre lo que podría salir mal algún día. Estas conversaciones me recordaron lo radical que se había sentido insistir en tomar mis propias decisiones, y lo normal que se sentía ahora. La transición de ser administrada a ser autónoma había sido difícil, pero también había sido necesaria para mi sentido de dignidad y autoestima. Una tarde, mientras estaba organizando fotos de mi viaje a Irlanda para compartir con el club de fotografía, encontré una foto mía que me detuvo en seco. Estaba parada en un acantilado viendo el océano Atlántico, mi cabello volando en el viento, mi cara iluminada con alegría genuina. La mujer en esa foto se veía confiada, aventurera, completamente presente en su propia vida. La comparé con fotos de 3 años antes de encontrar la lista, antes de haber peleado por mi independencia. En esas fotos, me veía más pequeña de alguna manera, disminuida, como alguien que se estaba disculpando por tomar espacio en su propia vida. La diferencia era sorprendente y me hizo agradecer otra vez por cada conversación difícil que había tenido con mis hijos, cada momento de duda que había empujado, cada pequeño acto de rebelión que había llevado a esta transformación mayor. Esa tarde, llamé a Carmen para compartir la revelación que había tenido viendo las fotografías. «Ma», dijo después de que le conté sobre la diferencia entre fotos viejas y nuevas, «te debo una disculpa». «¿Por qué?» «Por tomar tanto tiempo en entender lo que estabas tratando de decirnos. Por pensar que sabíamos lo que era mejor para ti mejor de lo que tú lo sabías. Por hacerte pelear tanto solo para ser tratada como adulta». Me senté en silencio por un momento, absorbiendo este reconocimiento que había estado esperando pero no había esperado. «No era solo ustedes», dije finalmente. «Era todos nosotros aprendiendo cómo navegar esta etapa de la vida de una manera que honrara las necesidades y sentimientos de todos. Tal vez. Pero tú fuiste la que tuvo que defenderte cuando todos los demás estaban asumiendo que sabían lo que necesitabas. Eso tomó valor. Después de que colgamos, pensé sobre valor y cómo se había vuelto una parte tan importante de mi vocabulario durante los últimos años. No el valor dramático de héroes en películas, sino el valor silencioso y diario de insistir en tu propio valor cuando sería más fácil dejar que otras personas tomen decisiones por ti. 4 años después de encontrar esa lista, planeé la aventura más grande aún, un viaje de 3 semanas a España con Rosa. No un tour guiado esta vez, sino un viaje autoplaneado donde rentaríamos un coche y manejaríamos por diferentes regiones, quedándonos en hoteles pequeños y comiendo en restaurantes locales y explorando a nuestro propio ritmo. La reacción inicial de Roberto fue predecible. ¿Estás segura de que es seguro? ¿Qué si se descompone el coche? ¿Qué si una de ustedes se enferma? ¿Qué si se pierden? Pero luego se contuvo y se rió. Perdón, ma, viejos hábitos. Déjame intentar eso otra vez. España suena increíble. Cuéntame sobre tus planes. El viaje a España fue todo lo que había esperado y más. Rosa y yo redescubrimos la amistad que habíamos tenido como mujeres jóvenes, antes de que matrimonios y niños y responsabilidades hubieran consumido nuestro tiempo y atención. Nos quedamos despiertas muy tarde platicando y dormimos muy tarde a la mañana siguiente y comimos demasiada comida buena y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. También nos probamos que 2 mujeres en sus 70s podían navegar un país extranjero, manejar situaciones inesperadas y cuidarse una a la otra si era necesario sin pánico o drama.
Cuando nuestro coche rentado se ponchó afuera de un pueblo pequeño en Andalucía, llamamos a la agencia de renta, esperamos que llegara ayuda, y pasamos el tiempo platicando con locales y tomando fotos del campo hermoso. Lo que podría haber sido una pesadilla se volvió una aventura y una historia que contaríamos por años. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que ponernos viejas significaba volvernos más indefensas? Dijo Rosa en nuestra última noche, mientras estábamos sentadas en el balcón de nuestro cuarto de hotel viendo el Mediterráneo. No estoy segura de que alguna vez pensé eso exactamente, dije, pero definitivamente creí que las preocupaciones de otras personas sobre mi seguridad eran más importantes que mis deseos de aventura. ¿Qué cambió tu mente? Lo pensé. Encontrar esa lista me hizo darme cuenta de que si no abogaba por mi propia vida, otras personas la diseñarían para mí basándose en sus miedos en lugar de mis sueños. Y ahora sé que mientras sea capaz de tomar decisiones pensadas sobre riesgos y beneficios, mi edad no me descalifica de elegir aventuras sobre seguridad. Volando a casa de España, sentí la misma sensación de expansión que había experimentado regresando de Italia e Irlanda, pero magnificada. Cada viaje había construido mi confianza y me había probado que el mundo todavía estaba lleno de lugares que quería ver y experiencias que quería tener. Más importantemente, cada viaje había reforzado mi entendimiento de que envejecer no tenía que significar aceptar limitaciones que otras personas pensaban que eran apropiadas para alguien de mi edad. A los 75, estaba viviendo más completa y aventuradamente de lo que había vivido a los 55, cuando había estado limitada por obligaciones de trabajo y responsabilidades familiares y expectativas sociales sobre lo que las mujeres de mediana edad se suponía querían de la vida. Esta vez, regresar a casa se sintió menos como el final de una aventura y más como preparación para la siguiente. 5 años después de encontrar esa lista que había cambiado todo, decidí escribir sobre mis experiencias. No exactamente unas memorias, sino una reflexión sobre lo que había aprendido sobre envejecimiento y autonomía, y la diferencia entre ser cuidada y ser controlada. Comencé con historias simples compartidas en el centro de adultos mayores donde hacía trabajo voluntario, pero gradualmente las desarrollé en piezas más largas que leí en eventos comunitarios enfocados en envejecimiento e independencia. La respuesta fue abrumadora. Persona tras persona se me acercó después para compartir sus propias historias de familiares, tomando decisiones por ellos, de sentirse invisibles en conversaciones sobre sus propios futuros, de luchar por mantener dignidad mientras aceptaban la realidad de vulnerabilidad aumentada. Me diste el valor para decirle no a mi hijo sobre vender mi casa, me dijo una mujer. Tu historia me ayudó a entender que mi madre tal vez realmente sabe lo que es mejor para ella, dijo un hombre de mediana edad, cuyos padres habían estado resistiendo sus sugerencias sobre su situación de vivienda. Me di cuenta de que mi experiencia era parte de una conversación más amplia sobre cómo las familias navegan el envejecimiento, la independencia y el balance entre seguridad y autonomía. Al compartir mi historia, estaba contribuyendo a esa conversación de una manera que se sentía significativa e importante. El periódico local me pidió que escribiera una columna de invitados sobre envejecimiento e independencia. Luego, una revista nacional recogió la historia. Luego me invitaron a hablar en conferencias y eventos comunitarios sobre mi experiencia. Accidentalmente me había vuelto una defensora de la idea de que envejecer no significaba renunciar al derecho de tomar tus propias decisiones sobre cómo vivir. A los 76, tenía una nueva carrera como oradora y escritora, algo que nunca podría haber imaginado cuando me estaba sintiendo como un fantasma en mi propia vida solo 5 años antes. El trabajo era satisfactorio de maneras que no había anticipado. Cada discurso que daba, cada artículo que escribía, cada conversación que tenía con alguien que estaba luchando con asuntos similares, se sentía como una manera de honrar el viaje que había tomado desde la invisibilidad hacia la agencia. Pero la respuesta más significativa vino de mis propias nietas, ahora en la universidad, y comenzando a pensar seriamente sobre sus propios futuros. «Abuela», dijo Sofía durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares, «estoy escribiendo un ensayo sobre edadismo para mi clase de sociología y quiero entrevistarte sobre tus experiencias.
Hablamos por 1 hora sobre cómo operaba el edadismo en familias, cómo parientes bien intencionados podían volverse agentes de disminución, cómo la resistencia requería tanto valor como estrategia. Sofía hizo preguntas reflexivas que me ayudaron a articular ideas que había estado pensando, pero no había puesto en palabras. ¿Crees que las cosas van a ser diferentes para nuestra generación cuando seamos mayores?, preguntó. Creo que cada generación tiene que averiguar cómo envejecer con dignidad en el contexto de su propio tiempo y circunstancias, dije. Pero tal vez las conversaciones que estamos teniendo ahora van a hacer más fácil para ustedes esperar respeto y autonomía mientras envejecen. Después de nuestra entrevista, Sofía me mandó su ensayo completado. Leer mi propia experiencia reflejada a través del lente de análisis sociológico fue tanto validante como instructivo. Había entendido algo importante sobre las implicaciones más amplias de decisiones individuales, de resistir o aceptar las definiciones de otras personas de comportamiento apropiado para adultos mayores. La historia de mi abuela, escribió en su conclusión, demuestra que el edadismo no es solo sobre discriminación de extraños o instituciones, sino sobre las suposiciones cotidianas que familiares hacen sobre las capacidades y deseos de sus parientes que envejecen. Desafiar estas suposiciones requiere tanto valor individual como cambio cultural. Leyendo esas palabras, me sentí orgullosa no solo de la perspicacia de Sofía, sino de la decisión que había tomado 5 años antes de pelear por mi propia autonomía. Esa decisión había tenido efectos de onda que todavía estaba descubriendo. 6 años después de encontrar esa lista, celebré mi cumpleaños 77 con una fiesta que planeé completamente yo misma. No una reunión familiar enfocada en mi edad y la necesidad de ser cuidadosa, sino una celebración de todo lo que había aprendido y experimentado, y en lo que me había convertido durante los años anteriores. Invité amigas de mi club de lectura, grupo de caminata, clase de italiano, club de fotografía y trabajo voluntario. También invité a mi familia, pero como invitados en una fiesta que yo estaba dando, en lugar de como organizadores de un evento diseñado para hacerme sentir cuidada. La lista de invitados en sí misma contaba la historia de cuánto se había expandido mi vida. 5 años antes, podría haber contado mis amigas cercanas con una mano. Ahora necesitaba un departamento más grande para acomodar a todos los que se habían vuelto importantes para mí. Durante la fiesta, Carmen me llevó aparte para una conversación privada. «Ma, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti», dijo. «No solo por todas las cosas increíbles que has hecho durante los últimos años, sino por tener la fuerza para pelearnos cuando estábamos equivocados sobre lo que necesitabas». Miré por el cuarto a Roberto, que estaba en conversación profunda con Harold sobre técnicas de fotografía, y a mis nietas, que estaban ayudando a servir pastel y platicando cómodamente con mis amigas de varias actividades. No fue fácil, dije. Hubo veces cuando me pregunté si estaba siendo terca o irrazonable. Estabas siendo fiel a ti misma, y tenías razón en insistir que te viéramos como una persona completa en lugar de solo alguien que necesitaba ser administrada. Más tarde esa tarde, después de que todos se habían ido y estaba limpiando los restos de la fiesta, me encontré pensando en la diferencia entre esta celebración y cumpleaños de años anteriores. Este se había sentido como una celebración de quién era yo y lo que había elegido hacer con mi vida, en lugar de una marca de tiempo pasado y capacidad disminuida. El cambio en perspectiva había hecho toda la diferencia. 7 años después de encontrar esa lista, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Decidí mudarme otra vez. No porque alguien me presionara, no porque mi departamento actual se hubiera vuelto inmanejable, sino porque quería probar vivir en algún lugar completamente diferente, mientras todavía estaba lo suficientemente saludable y aventurera para abrazar un cambio mayor. Elegí un pueblo pequeño en Michoacán que había visitado durante un taller de fotografía. Tenía una comunidad artística vibrante, ambiente natural hermoso y una población de gente de mi edad que también había elegido pasar sus años tardíos en un lugar que priorizaba calidad de vida sobre conveniencia. La decisión provocó reacciones interesantes de mis hijos. «¿Michoacán?», dijo Roberto.
Pero amas la ciudad, amas la energía y la cultura y tener todo a distancia de caminar. He amado esas cosas. Corregí. Ahora quiero probar amar otras cosas. Montañas y comunidad de pueblo pequeño y un ritmo más lento de vida. ¿Pero qué si lo odias?, preguntó Carmen. ¿Qué si te sientes sola o aburrida o extrañas todo sobre la Ciudad de México? Entonces me regresaré, dije simplemente, o me mudaré a algún otro lado completamente. Esa es la belleza de tomar tus propias decisiones. Puedes cambiar de opinión si no funcionan. La mudanza a Michoacán fue tan desafiante y gratificante como había esperado. Encontré una casa pequeña con buena luz para pintar y fotografía, a distancia de caminar del centro del pueblo y cerca de senderos para caminar que planeaba explorar. Me uní a un club de lectura local, me inscribí en clases de arte en la universidad comunitaria y comencé a hacer trabajo voluntario en la biblioteca. Más importantemente, descubrí que todavía era capaz de crear una vida nueva en un lugar nuevo a los 77. Algo que nunca habría intentado cuando estaba permitiendo que las ansiedades de otras personas sobre mis capacidades limitaran mis decisiones. Los años de Michoacán fueron pacíficos de maneras que mis años en la Ciudad de México no habían sido. Tuve tiempo para leer más, caminar más, pensar más. Comencé a escribir seriamente, trabajando en un libro sobre envejecimiento y autonomía que expandía los discursos y artículos que había estado compartiendo. También tuve tiempo para reflexionar sobre el viaje que había tomado desde el momento en que encontré esa lista hasta esta fase más silenciosa, pero igual de satisfactoria de la vida. Cada decisión que había tomado para resistir las limitaciones de otras personas había llevado a nuevas posibilidades que no podría haber anticipado. Roberto y Carmen me visitaban regularmente, a veces por separado y a veces juntos. Las visitas se sentían diferentes de nuestras interacciones en años anteriores, más como amigas poniéndose al día que como hijos adultos checando a una madre que envejece. Estaban genuinamente curiosos sobre mi vida nueva, apoyativos de mis decisiones y respetuosos de mi independencia. Nos has enseñado mucho sobre envejecimiento, dijo Carmen durante una visita. Sobre cómo no tiene que significar renunciar a sueños o aceptar limitaciones que otras personas piensan que son apropiadas. ¿Qué están aprendiendo de eso?, pregunté. Que quiero envejecer como tú lo has hecho, con valor y curiosidad y determinación de seguir creciendo en lugar de solo mantener. 8 años después de encontrar esa lista, terminé de escribir mi libro. El derecho a elegir. Envejeciendo con autonomía en un mundo centrado en la familia. Fue publicado por una editorial pequeña que se especializaba en libros sobre envejecimiento y asuntos sociales. El libro no fue un bestseller, pero encontró su audiencia pretendida. Adultos mayores luchando por mantener autonomía frente a presión familiar bien intencionada, e hijos adultos tratando de entender la diferencia entre apoyo y control cuando se trataba de padres que envejecían. Recibí cartas de lectores por todo el país compartiendo sus propias historias de conflictos familiares sobre independencia y seguridad, de negociaciones exitosas para respeto y agencia, de arrepentimientos sobre aceptar limitaciones muy temprano o pelear por autonomía muy tarde. Una carta me movió particularmente. Querida Esperanza, tengo 82 años, y después de leer tu libro, he decidido decirle a mis hijos que no me voy a mudar a la casa de asistencia que han elegido para mí. En lugar de eso, voy a contratar ayuda para que venga a mi propia casa según sea necesario, y continuar viviendo la vida que he construido aquí. Tu historia me dio el valor para creer que mi preferencia por mi propia independencia no es irrazonable o egoísta. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para abogar por ti misma. Leer cartas así me recordó por qué la lucha por mi propia autonomía había valido cada conversación difícil y momento de duda. Mi insistencia en tomar mis propias decisiones había contribuido a una conversación más amplia sobre envejecimiento y dignidad que estaba ayudando a otras personas a navegar desafíos similares. 9 años después de encontrar esa lista, celebré mi cumpleaños 80 con una celebración de una semana que incluía amigas de Michoacán, familia de varios estados, y algunos invitados especiales, la señora Hernández, que se había quedado en su departamento de la Ciudad de México y estaba prosperando, Patricia,
que había negociado exitosamente con sus hijos para permanecer en San Francisco, y Harold, que se había vuelto un viajero mundial en sus 80. Viendo al grupo de gente que se había reunido para celebrar conmigo, me maravillé de lo diferente que era mi vida de lo que habría sido si hubiera aceptado ese plan original para mi futuro. En lugar de un cuarto pequeño en Villa Dorada, jugando lotería y siguiendo el horario de alguien más, estaba rodeada de amigas que había elegido, celebrando logros que había alcanzado y planeando aventuras que todavía quería perseguir. A los 80, todavía estaba aprendiendo italiano, todavía tomando fotografías, todavía escribiendo, todavía viajando, todavía haciendo planes para el futuro. No porque la edad fuera irrelevante, sino porque me había rehusado a dejar que las suposiciones de otras personas sobre la edad definieran lo que era posible para mí. Durante la celebración de cumpleaños, Emma y Sofía, ahora en sus 20s tempranos y estableciendo sus propias vidas independientes, me pidieron que compartiera lo más importante que había aprendido durante la década pasada. Que tu vida es tuya para vivir, dije sin vacilar. Otras personas siempre van a tener opiniones sobre lo que deberías hacer, lo que es seguro, lo que es apropiado, lo que es realista. Pero al final, tú eres la única que tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Así que asegúrate de que sean tus decisiones. ¿Aún si cometes errores?, preguntó Emma. Especialmente si cometes errores. Es mejor cometer tus propios errores que vivir la versión de alguien más de una vida libre de errores. Mientras escribo esto, tengo 81 años. Han pasado 10 años desde que encontré esa lista de decisiones que mis hijos habían tomado sobre mi futuro sin consultarme. 10 años desde que descubrí que me había vuelto un fantasma en mi propia vida, invisible en conversaciones sobre mi propio futuro. Hoy, vivo en una vida que diseñé para mí misma, rodeada de gente que elegí incluir, participando en actividades que me traen alegría y satisfacción, todavía aprendiendo y creciendo y planeando para lo que venga después. Mi relación con mis hijos ha evolucionado hacia algo más saludable y respetuoso de lo que teníamos antes de nuestra confrontación sobre autonomía y toma de decisiones. Me ven como una persona completa en lugar de una colección de problemas que administrar. Los veo como adultos que me aman y ocasionalmente se preocupan por mí, pero que han aprendido la diferencia entre apoyo y control. Mis nietas son ahora adultas que han aprendido al ver mi viaje que envejecer no tiene que significar aceptar disminución. Esperan permanecer autónomas y aventureras mientras envejecen y planean resistir a cualquiera que sugiera lo contrario. Más importantemente, he aprendido que la pelea por dignidad y respeto en la vida tardía no es egoísta o irrazonable. Es necesaria para salud psicológica y bienestar espiritual. La gente que nos ama puede tener buenas intenciones cuando trata de tomar decisiones por nosotros, pero el impacto importa más que la intención. Si están leyendo esto y reconocen su propia experiencia en mi historia, quiero que sepan, nunca es demasiado tarde para abogar por ustedes mismos. Nunca es demasiado tarde para insistir en ser consultados sobre su propio futuro. Nunca es demasiado tarde para elegir crecimiento sobre seguridad, aventura sobre comodidad, autonomía sobre ser administrados por parientes bien intencionados. La conversación puede ser difícil, el proceso puede ser incómodo, pero su vida vale la pena pelear por ella, y sus decisiones importan más que las ansiedades de otras personas sobre lo que podría salir mal. ¿Han vivido algo así? ¿O conocen a alguien que lo haya vivido? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Cada vez que alguien comparte su experiencia, ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos en esta lucha por dignidad y respeto en la vida tardía. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal. Estas historias importan y necesitan llegar a la gente que más necesita escucharlas. Juntos, podemos cambiar la conversación sobre envejecimiento de una enfocada en limitaciones a una enfocada en posibilidades. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por importarles las experiencias de adultos mayores que están peleando por permanecer visibles en sus propias vidas. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para reclamar su derecho a tomar sus propias decisiones sobre cómo vivir. Su vida es suya para vivir.
Asegúrense de que sean ustedes los que la estén viviendo.